Gracias. Eh, pues muy buenos días. Es un gusto saludarles nuevamente y volver a estar con ustedes en una ocasión más. Y pues bueno, dándole paso a nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar el reconocimiento o vamos a hablar sobre el reconocimiento de las emociones y el manejo de las mismas en personas adultas mayores, ¿no? Pero bueno, antes de comenzar, pues, o para comenzar, es importante como tener claro qué son las emociones, porque luego hablamos mucho de las emociones, pero no nos queda claro qué son, ¿no? Pues bueno, las emociones son reacciones que todos experimentamos. Hay una diversidad de emociones como son alegría, tristeza, miedo, ira, y estas son conocidas por todos nosotros, por, sin embargo, no dejan de ser complejas. Conocemos el miedo, conocemos la ira, conocemos la tristeza, pero eh, muchas veces no nos queda claro o no logramos identificar cómo es que estamos sintiendo tristeza, alegría, miedo o ira, ¿no? Y aunque todos hemos sentido la preocupación o nerviosismo, no todos somos conscientes de que estamos teniendo un mal manejo, por ejemplo, o que no estamos haciendo reconocimiento de las mismas. Y pues esto nos puede llevar a bloquear las emociones o nos puede llevar, el no reconocerlas nos puede llevar a el no darnos cuenta que las estamos sintiendo y pues eso también incluso nos puede llevar a una diversidad de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos un miedo, pues el miedo es una emoción. Sin embargo, cuando el miedo es excesivo, eh, pues llegamos a sentir ansiedad y ansiedad en sí, pues ya es un mal manejo de la emoción, ¿no? Y así podemos hablar de varias. Entonces, es importante que las podamos reconocer, que las identifiquemos y que entonces podamos ubicar cómo es que las queremos manejar. Algo que es muy importante cuando hablamos de las emociones es que podamos reconocer que las emociones no son una decisión. Las emociones no las decidimos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al hecho de que yo no puedo decidir, hoy quiero estar triste, hoy quiero tener miedo, hoy quiero enojarme. O cuando la gente nos dice, es que no te enojes. La emoción no es algo que podamos decidir, es algo que sentimos y ya. No sé si les pasa que hemos educado y nos educaron así, con la idea de que tú puedes decidir de no te enojes o eso no es importante como para que te enojes, ¿no? Entonces, si es importante, si vale la pena o no vale la pena, no es algo que el cuerpo decide. Sí, con el tiempo y cuando trabajamos, cuando reconocemos emociones, cuando las trabajamos, cuando las gestionamos, cuando tomamos decisiones de qué quiero hacer con la emoción, poco a poco voy teniendo un mejor manejo de ello y eso me permite poder ubicar qué emociones quiero sentir. Sin embargo, hay momentos en donde no decido qué emoción siento, simplemente lo siento. Si está bien o no está bien, tampoco es algo que decido, simplemente lo siento, ¿no? Un ejemplo, tenía ganas de comer pollo y pues porque el pollero no llegó o el señor que vende el pollo no llegó, ya no comí pollo. Pues a lo mejor me enoja. Y claro que tengo que aprender a manejar eso, pero de momento me enoja. Y tengo que reconocer esa emoción, tengo que reconocer que me enojó que yo no voy a comer pollo porque el señor del pollo no salió a vender.
Entonces es muy importante ubicar eso porque hemos educado o hemos vivido con la idea de que las emociones las podemos decidir. Las emociones no las decidimos, las sentimos y ya. O les voy a poner otro ejemplo, ¿no? Mi pareja salió y no llegó para comer y me molesta comer sola. A lo mejor puedo que no estar enojada, pero estoy enojada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues hablar con mi pareja o tengo que aprender a comer sola, disfrutarme a mi persona cuando como sola, aprender a comprender que hay razones que en ocasiones no están en mí o situaciones, perdón, que no están en mí. Y entonces algo sucedió que va a llegar tarde, etcétera, ¿no? Pero el enojo que estoy sintiendo en ese momento no lo puedo evadir o no puedo hacer como que no lo estoy sintiendo, que es algo que a nuestras generaciones nos han enseñado mucho, hacer como que no la estás sintiendo. Entonces es muy importante ubicar que las emociones se sienten y ya, si está bien, si está mal, si no debiera enojarme por algo, eso es algo que no debemos de tratar de manejar o de controlar o de mover en primer momento. Lo más importante es reconocer cómo me estoy sintiendo. Muchas veces incluso nos cuesta trabajo reconocer que estamos tristes o que estamos enojados o que tenemos miedo. No sé si a ustedes les pasó o han visto que, por ejemplo, va una mamá por la calle y el niño se le suelta y entonces la mamá cuando lo logra alcanzar, o al papá también le puede suceder, ¿no? Cuando lo logran alcanzar, lo regañan, lo maltratan, le gritan y actúan como si estuvieran enojados o actúan de una manera, pues sí están enojados, pero la emoción que vivieron primero no fue el enojo. El enojo es la forma en cómo te permites mostrar tu emoción. Sin embargo, en primer momento lo que no sucede, y les digo no sucede porque a mí me sucedió en algún momento de mi vida, cuando mi hijo se me suelta, pues claro que me da mucho miedo que algo le hubiera pasado. Me da miedo que lo hubiera atropellado un carro, que se hubiera atravesado, que hubiera puesto su vida en peligro. Pero ¿qué hacemos? En lugar de abrazarlo y decir, me dio mucho miedo, me asusté y llorar, nos enojamos, les gritamos y los maltratamos. No sé si esa escena les parezca conocida. Y eso lo único que nos permite ver es el mal manejo que tenemos de las emociones, porque muchas veces así sucede. No llega un familiar a tiempo y nos enojamos y le reclamamos, pero realmente muchas veces no es el enojo, sino es miedo, perdón, es miedo de que algo le hubiera pasado. Y en lugar de decir, me dio miedo de que algo te hubiera pasado, de que no llegabas, de pensar todo lo que pensé, nos enojamos. Entonces es muy importante que podamos reconocer las emociones porque entonces vamos a poder tener una mejor relación con las otras personas y vamos a poder gestionarlas de una mejor manera. ¿A qué me refiero cuando yo hablo de gestionar las emociones? Cuando hablo de gestionar las emociones es, ok, ubico que me estoy sintiendo triste o ubico que estoy sintiendo miedo o ubico que estoy sintiéndome alegre, feliz o ubico que me estoy enojando, que estoy sintiendo ira y entonces al reconocerla, me permito vivirla. Cuando me permito vivirla, ahora sí puedo tomar la decisión de qué hago con ese enojo, qué hago con esa tristeza, qué hago con ese miedo. Si yo no la reconozco y no me permito vivirla, no puedo gestionarla, que es igual a no puedo manejar la emoción
o no puedo decidir qué voy a hacer con ella. En el ejemplo que les daba hace un rato de una mamá que se le suelta el niño y en lugar de reconocer que tuvo miedo, se enoja, no puede decidir qué va a hacer con ese miedo porque ni siquiera lo está ubicando, no lo está reconociendo y no lo está viviendo. Le es más fácil vivirse en el enojo, cuando realmente en el fondo fue miedo lo que tuvo. Y entonces, como no lo puede reconocer porque no se lo permite vivir, pues no va a poder tomar la decisión de qué hace con eso. Simplemente permite que el cuerpo de manera impulsiva lo saque. Y cuando permitimos que el cuerpo saque de manera impulsiva las emociones o las reprimimos, las guardamos y no las sacamos, sino el cuerpo las saca, el cuerpo las va a sacar de una manera generalmente nada grata, como por ejemplo a través del enojo y siendo violentos o siendo groseros con las otras personas. Otra manera de sacar las emociones es por medio de una enfermedad, por ejemplo. Cuando tengo mucho enojo hay una diversidad de emociones que investigadores han reconocido o han ubicado que tiene que ver con el enojo. Entonces, es importante que podamos reconocer, que podamos vivir y que podamos tomar la decisión de qué emoción, perdón, la decisión de qué hago con mi emoción, cómo la gestiono, cómo la saco, porque las emociones se tienen que sacar, y cuando hablo de sacarlas, estoy hablando de que se tienen que expresar. No es que tengas que decirle a los demás cómo te estás sintiendo, pero tiene que salir de tu cuerpo. Una emoción es una reacción que experimentamos, pero es un cúmulo de energía. Y entonces esa energía que nos permite reaccionar tiene que salir. Si nosotros no la sacamos o nosotras no la sacamos, va a salir de cualquier forma y va a salir de maneras nada gratas. Entonces es importante que ubiquemos las emociones. Las emociones las sentimos desde la parte cognitiva, desde un nivel fisiológico y desde un nivel subjetivo. ¿A qué me refiero cuando cuando digo que las emociones las vivimos en un nivel cognitivo? Pues es decir, en que lo que concierne a nuestra capacidad de comprensión, de juicio, de memorización, de razonamiento, se pueden ver alterados cuando estamos viviendo una emoción, más cuando esas emociones, a mayor energía, más vamos a movilizar la parte de la comprensión, del juicio, de la memorización, del razonamiento. Esas capacidades se pueden llegar a ver alteradas a partir de la emoción que pudiésemos estar viviendo, ¿no? Cuando hablo de la parte o del nivel fisiológico, me estoy refiriendo a que nuestro cuerpo genera ciertas respuestas ante la emoción que se está viviendo. Por ejemplo, puede haber una tensión muscular que nos ponemos tensos, nos puede subir la presión o tenemos el ritmo respiratorio aumenta o puede disminuir, la temperatura periférica también puede cambiar. Podemos tener, por ejemplo, sequedad en la boca, nos podemos sonrojar dependiendo de cada una de las emociones. Cuando hablo de la parte subjetiva y que esta depende totalmente de la persona o del individuo, experimentamos una serie de sensaciones tanto físicas
intensas y que pueden ser desagradables o descontroladas, que junto con los cambios cognitivos y algunos pensamientos sobre el peligro, por ejemplo, y sus consecuencias, harán que tengamos una experiencia de terror única e imborrable. Por ejemplo, cuando tenemos un miedo excesivo, y generalmente el miedo no comienza siendo un miedo excesivo, comienza con niveles de miedo más bajo. Sin embargo, si no le damos cauce o si no sacamos esos miedos, el miedo va a ir aumentando. Puede aumentar en intensidad o puede aumentar los tipos de miedo o las cosas a las que les tenemos miedo, ¿no? Entonces, a nivel subjetivo, cuando no sacamos la emoción, le vamos dando un mayor peso a las emociones y eso nos puede llevar a que haya consecuencias en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, es importante que ubiquemos que hay respuestas cognitivas, fisiológicas y subjetivas. Algo que también es importante hablar o mencionar es que hay autores o anteriormente se tenía la idea de que había emociones positivas o emociones negativas. Las emociones por sí mismas no son positivas o no son negativas. Y creo que socialmente le hemos dado mucho peso a esto, porque mucha gente dice, es que es malo enojarse, o no debes de tener miedo, o no debes de estar triste, ¿no? Como esto está bien, esto no está bien. Insisto, las emociones se sienten y ya. Sin embargo, es importante que, como les decía, ubiquemos o reconozcamos que no hay emociones positivas, no hay emociones negativas. Lo positivo o lo negativo, perdón, es la forma en cómo reaccionamos ante la emoción. Si yo, cuando el niño trata de cruzar la calle o se suelta la mano y veo que se va a cruzar, respondo con golpes, con gritos, con malos tratos, pues entonces ahí estoy respondiendo de una manera negativa. Sin embargo, la emoción por sí misma no es que sea negativa, porque también puedo responder a la emoción abrazando al pequeño, llorando, diciéndole que me dio mucho miedo, que me asustó el que pudiera cruzar y que algo le pudiera pasar. Y entonces es probable que esa sea una respuesta menos negativa o que sea una respuesta positiva ante la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, es importante que ubiquemos que no hay emociones negativas o emociones positivas. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, voy a hablar un poco sobre las emociones que generalmente consideramos emociones negativas. ¿Para qué nos sirve la tristeza? La tristeza nos permite ubicar que no nos estamos sintiendo a gusto. Es muy parecido lo que nos permite la tristeza al enojo. Cuando nos enojamos, podemos ubicar que algo no nos gusta. Y es importante que podamos ubicar o que podamos identificar lo que no nos gusta, porque de esa manera podemos entonces decirle a las demás personas qué es lo que no nos gusta y qué es lo que no queremos, ¿no? Sin embargo, muchas veces, desde pequeños, se te educa para que no confíes en lo que estás sintiendo. Y entonces niegas lo que sientes y estás negando tus propias emociones muchas veces, ¿no? El miedo, ¿para qué nos sirve? El miedo nos permite ubicar que existe la posibilidad de peligro y entonces nos pone alertas, nos pone en vigilia o en vigía para que podamos estar al tanto de lo que pudiese suceder y podamos resguardar incluso nuestra integridad física. Entonces, las emociones tienen una razón de ser. Sin embargo, si no las expresamos,
si no las gestionamos de una buena manera, pues las emociones se nos pueden desbordar. Y cuando las emociones se nos desbordan es cuando nos sentimos mal emocionalmente, es cuando llegamos a tener algún trastorno, alguna enfermedad o alguna situación que ya tendríamos que, en donde tenemos muchas veces que acudir a consulta psicológica o muchas veces a atención psiquiátrica, ¿no? Porque no hubo un buen manejo de las emociones, porque no hubo un reconocimiento, porque no se les permitió o no nos permitimos externarlas, ¿no? Entonces es muy importante que podamos reconocerlas y que podamos entonces ubicar que no hay emociones negativas o positivas, que lo que podemos y a lo que podríamos darle el peso de negativo o positivo es a la reacción que estamos teniendo a partir de lo que estamos sintiendo, y que lo que sentimos es una respuesta desde la parte cognitiva, desde la parte fisiológica y desde la parte subjetiva a alguna situación que nos lleva a generar una emoción, y que esta emoción pues se tiene que reconocer en primer momento. Posteriormente tenemos que permitirnos vivirla, y entonces podremos, cuando la reconozco y cuando la vivo, podré tomar la decisión de qué es lo que quiero hacer con esa emoción. Y muchas veces, cuando me percato de que me enoja algo, pues puedo expresarlo, puedo expresar que me enoja, que no quiero volverlo a realizar o que no quiero volver a pasar por esa situación. Y entonces eso nos va a permitir sacar la emoción, pero al mismo tiempo nos va a resguardar de situaciones que no nos agradan o que no queremos vivir, ¿no? Entonces es muy importante, porque aun cuando pudiéramos ver que, bueno, la gente decimos, es que me puedo aguantar, sí, pero ¿cuánto tiempo? Porque las emociones salen, las emociones, hagan de cuenta ustedes que cuando tú quieres ocultar una emoción, consciente o inconscientemente, es como si quisieras meter una pelota dentro de una alberca. No logras meterla, pero la puedes sumir un poco, pero cuando la sueltas, esa pelota va a salir con mayor propulsión que si estuviera por encima del agua nada más. Entonces, así salen las emociones, eh, a mayor fuerza con la que yo quiera tapar una emoción o quiera ocultarla o quiera evadirla, pues con mayor fuerza va a salir, ya sea por medio de alguna actitud de mi persona o incluso por medio de alguna enfermedad. Entonces es muy importante, ya iremos teniendo otras sesiones donde hablemos más sobre cada una de de las emociones, pero a grandes rasgos, pues bueno, esto podríamos decir que es la parte del reconocimiento y manejo. Es importante que podamos identificar, reconocer las emociones, podamos vivirlas, y entonces por ende, poder decidir qué hago con la emoción. La expreso, lo digo, no la digo, pero insisto, cuando no la digo en algún momento sale, de alguna manera va a salir. Muchas veces sale en enfermedad o sale en otros enojos que tal vez ni siquiera ya tengan que ver con pero este otro enojo o esta otra situación me permite sacar emociones que no había sacado con anterioridad. Y pues bueno, por el momento será todo. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario o algo que añadir respecto al tema. Con mucho gusto estoy para escucharles.